Agradeceros que nos acompañéis en la valoración de la EPA del tercer trimestre del 2020. Corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre. Son unos meses claves dentro de este proceso del mercado de trabajo en Extremadura. Y en cuanto a la valoración que vamos a hacer de esta EPA relacionada con el trimestre anterior, para ver de qué manera ha evolucionado, hemos identificado una fuerte subida del número de activos. Son 17.000 personas activas más los que tenemos en nuestros datos, son un 3,66%. También se ha producido una fuerte subida de la ocupación, ha subido el empleo sustancialmente. 16.100 personas de esos activos han pasado a una situación de ocupados, es empleo, supone el 4,32%. Y también se ha producido un incremento del número de los parados en Extremadura, que llega a los 1.200 parados, un 1,17%. Este comportamiento extremeño, si lo relacionamos con la situación a nivel nacional, es un dato bueno. España tiene un comportamiento peor, tanto en ocupación, en el que nosotros aumentamos un punto por encima de la media nacional, como en el paro, en el que estamos 9 puntos por debajo del porcentaje a nivel nacional. Por lo tanto, la comparativa a nivel nacional con el trimestre anterior para Extremadura es positiva, a pesar de unas circunstancias, como todos sabemos, complicadas y difíciles en las que estamos. Con respecto al interanual, la situación de este trimestre con respecto al trimestre del año anterior, 12 meses atrás, hemos aumentado el paro en un 4,08%. Son 4.000 parados más los que registra la EPA de este tercer trimestre, frente a un 15,8% en el que se incrementa el paro en el interanual en España. Por lo tanto, nosotros tenemos una trayectoria que realmente va bastante bien en comparativa con los datos nacionales. Son cerca de 11 puntos de diferencia lo que nos separa de ese incremento del paro interanual entre España y los datos en Extremadura. ¿Qué sectores son los que más se han afectado, tanto en la actividad, la ocupación como el paro? Pues fundamentalmente el empleo que se ha creado, la ocupación que se ha creado ha sido en el sector servicios. Hay 13.100 empleos más creados en el sector servicios. Se puede, además, identificar que ha sido en sanidad, el primero que más empleo ha creado, la administración pública, la hostelería y el comercio. Son los 4, dentro del sector servicios, las 4 actividades que mayor ocupación y empleo han podido crear. En construcción sube el empleo en 5.700, la industria un poco menos, 400, y baja la agricultura en 3.100 ocupados. Es el sector que peor se ha comportado en cuanto a la ocupación. En cuanto al paro por sectores, ha bajado el paro en el sector servicios, ha bajado en la construcción, 2.100, se ha comportado muy bien el sector de la construcción. La industria ha bajado en 500, pero ha subido tanto en la agricultura como en los parados de larga duración. La agricultura sube el paro en 1.600 y los parados de larga duración en 6.000. Vemos que el sector servicios sigue siendo un sector prioritario, importante y que marca tanto las trayectorias positivas como las negativas en la ocupación y el empleo. En cuanto a los autónomos, se ha incrementado en este trimestre, en comparación con el trimestre anterior, en 1.100 autónomos más. Estamos en estos momentos en 83.500 autónomos, lo que quiere decir que seguimos manteniendo una cifra por encima de los 80.000 autónomos en Extremadura. Es un dato importante a tener en cuenta. ¿Qué ha ocurrido con la tasa de paro? Estamos en estos momentos en el 20,88%. Eso significa que es medio punto menos que el trimestre anterior y 2 puntos se ha reducido en la comparativa interanual. Esto nos lleva a pensar que es verdad que la brecha y la diferencia entre la tasa de paro nacional, la media nacional y la tasa de paro en Extremadura se va reduciendo. También es cierto que los problemas a nivel nacional están siendo, es verdad, más acuciantes que los problemas en el mercado de trabajo en Extremadura. En cuanto a la situación de los ERTE, que consideramos muy importante,
está suponiendo un esfuerzo y a todas luces el mantenimiento del mercado de trabajo en una situación más normalizada. La reactivación de la economía. En estos momentos tenemos que el 98,45% del total de las empresas que entraron en ERTE han retornado a su actividad. Eso quiere decir que han pasado de las 10.954 empresas que teníamos inicialmente en ERTE, 10.954, han pasado a estar activas, a estar funcionando, a estar con actividad normalizada, 10.784 empresas. También es muy importante señalar que el 94% de los trabajadores han salido de la situación del ERTE. Había 47.161 y en estos momentos tenemos ahora mismo 44.331 que han salido de la situación del ERTE. Siguen 170 empresas en ERTE y siguen 2.830 trabajadores en prestación por ERTE. ¿Qué conclusión podemos trasladar sobre la EPA de este tercer trimestre? En principio, es muy importante que el 94% de todo el empleo, de toda la ocupación que se ha creado en Extremadura en el mercado de trabajo en este tercer trimestre, el 94% corresponde al sector privado. Y esto es importantísimo por las consecuencias que tiene con relación al empleo y a la actividad económica. ¿Eso qué nos indica? Pues que el sector privado está haciendo un gran esfuerzo, que está siendo un motor del tejido productivo, el que está tirando de la actividad y haciendo un gran esfuerzo. Sí que es verdad que le acompaña toda la política que estamos ahora mismo armando, que se va a poder desarrollar con esa estrategia de empleo, ese plan de empleo firmado hace recientes fechas, en las que la mayoría de los programas indican un refuerzo de acompañamiento a todo el sector productivo. Sí que tenemos que destacar algo importante, la relación directa que existe entre ese incremento de los activos ocupados y que corresponde, la mayoría de ellos, casi al 60%, a jóvenes menores de 30 años. Este es un dato muy importante. En el trimestre anterior se incrementó la inactividad por parte de los jóvenes y en este trimestre la ocupación y la actividad, prácticamente más de la mitad, han sido jóvenes menores de 30 años. Planteamos que estamos en una situación compleja, que estamos en una situación en la que el término que más lo puede definir es la incertidumbre. Y, evidentemente, junto al tejido productivo, al esfuerzo que hemos comentado del tejido productivo, más todos los programas de políticas activas de empleo, esperamos poder hacer frente e ir poco a poco yendo hacia una situación más normalizada. Si tenéis alguna pregunta. Quería, si eres tan amable, que nos hicieras entender cómo es compatible un aumento del número de parados con una subida tan importante del número de activos, ¿no? de la ocupación. La clave está en que aumenta la actividad, o sea, tenemos muchas más personas que estaban en situación de inactividad. Piensa que en el trimestre anterior teníamos un volumen de inactivos que en este trimestre se convierten en activos. Y ahora, ¿cómo se distribuyen estos nuevos activos que han supuesto en el mercado de trabajo? Pues que la mayoría de ellos, el mayor volumen, cerca de 16.000 de los 17.000, están ocupados, tienen empleo. Pero de esos inactivos que pasan a activos, que vienen al mercado de trabajo, se han quedado 1.200 como desempleados y parados. Y te comentaba anteriormente lo importante que ha sido esa bolsa de jóvenes que posiblemente estarían en situación de estudiantes inactivos, que han venido al mercado de trabajo, que se han convertido en activos y que la mayoría de ellos, cerca del 60% de toda la ocupación, es la que tienen estos jóvenes menores de 30 años. Por lo tanto, es un movimiento, yo creo que es un movimiento muy importante el que se ha producido en estos dos trimestres, en el que el trimestre anterior se bloquea
la actividad y la ocupación para jóvenes y que en este trimestre las expectativas que tienen les permiten llegar al mercado de trabajo y conseguir un empleo. ¿Alguna preguntita más? Muy bien, muchísimas gracias.